Hola, queridos hermanos. Continuamos con esta formación en la milicia del Sagrado Corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces retomamos, ¿no?, el libro que estamos viendo un poco la parte, los grados de la vida espiritual, del autor Augusto Sandro. Y estábamos, ¿no?, después de este paréntesis del mes del Sagrado Corazón, sobre las almas piadosas, ¿sí? Y estábamos cómo llega el alma a la vía iluminativa. Acuérdense, ¿no?, la importancia, como se dice, ¿y esto para qué? Porque es algo muy importante y está relacionado con el Sagrado Corazón, porque necesitamos ir transformando nuestro corazón, ¿sí? Y tratando, y pasando, y creciendo en la vida espiritual. Acuérdense, como decía San Juan de la Cruz, el que no crece, decrece. Y no puedo estar, yo ahí acá me quedo, me estaciono, no, empiezo a decrecer. La tibieza, ¿no? Entonces, tengo que seguir creciendo. Y estamos en las consolaciones sensibles. Ahora vamos a ver duración de este estado de goce, ¿sí? Este tan precioso estado en el cual se purifica a las almas y se las desvía de sus tendencias viciosas por medio de los goces espirituales, está muy lejos de ser idéntico en todos. Acabamos de ver que será en unos cual poderosa corriente, en otros débil, a lo que añadimos que a veces se prolonga mucho tan dulce estado y otras, al contrario, dura muy poco. Los clérigos jóvenes y los novicios verdaderamente buenos y regulares permanecen bajo esta influencia durante la primera época de su estancia en el seminario o noviciado, otro más largo tiempo. No se hallan en verdad durante este periodo libres de pelear, pues hay siempre en esta vida una cierta alternativa de goces y de penas de lucha y descanso. Pero en general las pruebas son ligeras. La práctica de las virtudes recibe en ellos poderosa ayuda de las consolaciones que en la misma experimenta. Y si se le cuesta reprimir sus defectos, le cuesta poco, tanto es la fuerza y la gracia que lo lleva. Entonces acá vemos, ¿no?, cómo en esta, ya en este, estamos de la vida, de la vía purificativa a la vía iluminativa, ¿sí? Entonces ya vemos que ya se va purificando el tema de caer en los pecados mortales, estamos también trabajando en los pecados veniales deliberados, entonces ya va teniendo, el alma va teniendo más fuerza por medio de la gracia. Durante este periodo de la juventud espiritual son harto habitualmente las consolaciones premio de la fidelidad a la gracia. Al contrario, la disminución de estos gozos sensibles es con frecuencia el resultado de la inconstancia y una lección que da Dios para llevarnos a velar mejor sobre nosotros y a una abnegación más generosa. Entonces acuérdense que los goces, no, lo primero, en esta etapa que vamos entrando en la vía iluminativa, a veces son gozos espirituales muy fuertes. Cuando Dios nos está purificando, nos está dando esa, pero también nos va a ir sacando esas consolaciones, ¿sí? No obstante, esta prueba, como las que después vendrán, puede ya tener como objeto, por objeto, consolidar a los incipientes en la piedad, merced a los mayores esfuerzos que son entonces necesarios. En tal caso, no es continua la prueba, y pronto sobrevienen intervalos de reposo y de dulzura, muy a propósito para sostener su flaqueza y reavivar su fervor. Entonces acuérdense que Dios nos está purificando, y Dios purifica de diferente manera, ¿sí? Entonces algunas veces sabe con quién lo puede hacer, por eso lo vemos a santos que son, parece, vamos a decir, Dios muy duro con ellos o con ellas, pero sabe que lo pueden hacer. Hay otra que no, tiene como que aflojar, ¿no? Como darle un gozo y ya después otra vez. Cuando el alma es verdaderamente fiel y recogida, cuando trabaja verdaderamente en ser humilde y mortificada, como también cuando acepta amorosamente las penas que la divina providencia le envía, entonces alcanza del Señor consolaciones abundantes y duraderas, y entra luego en fervor. Más tarde, al tratar del cuarto grado de la vida espiritual, mostraremos el camino que sigue en caso semejante. Debemos hablar actualmente de aquellas que no se levantan a tal alta perfección y que se quedan en la que llamaríamos la simple piedad. Los cristianos del tercer grado son, pues, lo que estamos hablando, o aquellos
que todavía se hallan en la efervescencia de una devoción naciente, o aquellos que después de una larga permanencia en el estado de piedad, no respondieron asaz generosamente a lo llamado de la gracia, para merecer subir más arriba en la escala de la santidad. ¿Sí? Pues acá, entonces fíjense esto, ¿para qué? ¿Por qué esto es muy importante conocerlo? Porque uno se va conociendo. Entonces, a ver, yo aún ¿qué es lo que pasa? En una persona, ¿no?, que se convierte, y, por ejemplo, estaba en el mundo, estaba en pecado mortal, aún ese no iba a misa, o nunca, no sé. En el momento que hace ese clic, que se convierte, que se confiesa, es una confesión fuerte, empieza a ir a misa, ¿no? Y empieza a querer agarrar todas las devociones, ¿no? El Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón de María, el Niño Jesús, el de la Divina Misericordia, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una sed, una efervescencia, ¿no? Y en ese sale del pecado mortal y va creciendo poco a poco. ¿Sí? O también nos dice, ¿no?, personas que ya llevan un tiempo en esa purificación, pero no ha respondido a la gracia que Dios le estaba mandando, ¿no?, para seguir creciendo y hacer otras cosas. ¿Sí? Bien, la mezcla de virtudes y defectos en las almas piadosas. Entonces, la mezcla de virtudes y defectos en las almas piadosas. Ya dijimos al señalar las disposiciones de los que se hallan en los grados interiores, cómo en ellos se mezclan las buenas y las malas. Esta mezcla es tal vez más extraña en el tercer grado, pues las cualidades sobrenaturales alcanzan en él un desarrollo mucho mayor, y con todo eso no impide que las disposiciones defectuosas sean aún muy notadas. Como una y otra pueden encontrarse en la misma persona, los teólogos lo explican al exponer la naturaleza del pecado venial. Todo pecado es contra la ley, ¿sí?, y que por su naturaleza va a destruirla, siendo una rebelión contra Dios. Lanza la gracia del alma. Es el pecado mortal por el que la criatura pone su fin en sí misma, amándose con un amor desordenado. Yo quiero la satisfacción de mis tendencias naturales, de mi orgullo, de mi sensualidad, como quiera que sea, tanto peor si Dios se enoja y rompe con él. Pero el que comete un pecado venial continúa poniendo su fin en Dios. Entonces, eso es el catecismo, ¿no? Es fundamental. Y yo creo que esto no se entiende muchas veces, o no se sabe, o no se ha explicado bien, ¿no? Por nada del mundo quiero yo separarme de Dios. En verdad que al hacer esto, dejo a Dios a un lado, mas en el fondo de mi voluntad, tiendo siempre a Él. Yo quiero salvarme y por tanto poseerlo. Si esta satisfacción que me procuro le desagrada, no le enoja, continuamos siendo amigos, porque lo que manda so pena ruptura, lo quiero cumplir. Tal es el pecado venial, un desorden leve, conciliable con el amor de Dios. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Este desorden no existe en la imperfección. ¿Sí? El que comete una imperfección no quiere hacer lo que desagrada a Dios, pero de estas dos cosas que le agradan, escoge la que menos les place, porque le cuesta menos. Entonces ahí tenemos la imperfección. ¿Sí? También hay imperfección en la tardanza en hacer lo que Dios desea. El alma no la rehúsa, pero siéndole penoso, no triunfa sino a medias. Hay como vacilación, indolencia, descuido en los actos buenos que hace, mientras que un alma perfecta pone en ello gran brío y gozo. Pues hay almas que suben muy rápido, ¿no? Porque lo que hacen, lo hacen, no se le ponen todo, ¿no? Y aún ese uno, con esa tibieza, con esa flojera, ¿no? No lo hacemos. Si las disposiciones defectuosas pueden coexistir con la del todo sobrenaturales, una y otra, si se fomentan, se agravan en el alma y crecen. Así las disposiciones de seguir fiel a Dios, de cumplir todos los deberes graves, de practicar generosamente ciertas virtudes, la abnegación, los deberes de Estado, resulta cada vez más firmes y ardientes, sobre todo cuando no son renovadas con actos que cuestan a la naturaleza. El alma puede entonces recibir en mayor número aquellas gracias especiales de las que hemos hablado, las cuales excitan el amor, pero aun cuando no recibe estos auxilios más copiosos,
Los que ya recibió y los aprovechó, aumentaron sus capacidades sobrenaturales y cuando obra en fuerza de las virtudes, ya muy perfeccionadas en ella, estos actos son de mayor perfección y mérito. Entonces todo esto, tranquilo, no es uno dice, todo esto que es. Entonces, si nosotros vamos siendo fiel a la gracia, cada vez el pecado es menos y cada vez, bueno, lo que sea, la gracia cada vez más fuerte. Dios te va dando cada vez más gracias, ¿sí? Porque va sacando, va desterrando el pecado del mundo, demonio y carne, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va ayudando el Señor, ¿sí? Pero vamos a seguir en la próxima charla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.